El socialismo sucumbe ante el tiempo. En Venezuela la gente vive entre los con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Nuevamente la aplicación de justicia queda en entredicho en Ecuador. Vamos a conocer el caso de 4 indígenas que hace 12 años fueron detenidos ilegalmente, torturados y sentenciados por un crimen que no cometieron. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública, fueron liberados tras un largo encierro. Sin embargo, el Estado no ha reconocido su responsabilidad y mantiene en impunidad a los funcionarios públicos que cometieron una serie de errores procesales. Tomás Chufardi nos trae la dura historia de estos jóvenes humildes que fueron obligados a sufrir. Guaitacama es una parroquia rural de la ciudad de Latacunga, pero de rural ya no tiene tanto, ya que la industria privada generó mucho empleo y desarrollo en la zona. Es aquí donde 4 muchachos indígenas crecieron, se conocieron y por una trágica jugarreta del destino tuvieron que compartir una horrorosa experiencia. Era un día en el año 2007, un día lunes. Me encontré con unos amigos, Marco Antonio Casa, Luis Fernando Tuaquiza, Sergio II Chancusi. Me encontré con ellos, fuimos a la ciudad de Latacunga. Los 4 muchachos fueron a hacer unas compras en Latacunga y al mediodía sintieron hambre. Nos dio un apetito de comer algo. Fuimos a un restaurante que se llamaba El Leñador. Entramos a ese restaurante hasta una chica que decían que les habían violado. Entonces... ¿Ustedes no le conocían a esa chica? No, ni le conocíamos a la chica, nada. Sentados en la mesa de este restaurante, uno de ellos hizo una broma y todos rieron en voz alta. Una mujer, sentada en una mesa cercana, creyó reconocer las risotadas de quienes la habían violado 2 días antes. El sábado 10 de febrero de 2007, esta mujer iba en moto con su esposo en el sector de Chinchil de Robayo. Allí fue interceptada por varios hombres encapuchados. Uno de ellos robó el vehículo y el resto abusó de ella frente a su pareja. Mientras tanto, Marco, Luis, Fernando y Segundo, a esa misma hora, estaban en un concierto en un lugar muy lejano, en el Coliseo Julio San Pedro, en la ciudad de Latacunga. En ese espectáculo conversaron con la cantante para un contrato, se tomaron fotos con el celular y grabaron videos. Luego, un conocido les llevó a sus respectivos hogares. Tras salir del restaurante, los chicos se dirigieron hacia la Ciudadela Nueva Vida, cerca al aeropuerto, pero ahí fueron interceptados por otro vehículo. Bajaron 4 personas de civil. Nos dijo que solo que le acompañemos, que solo vamos a acompañarnos un rato, que sí. Y de ahí ya nos empezaron a pegar, nos hicieron subir al trooper. Nosotros decíamos que ¿qué pasó? Que ¿por qué? Cuando nos detuvieron la policía, yo no pensé nada. Yo pensé que por la licencia que yo no tenía, pensé que me cogieron por la licencia. Pero yo no pensé que iba a ir a la cárcel, que iba a estar acusado de una violación. Debe ser un error, debe ser una confusión. ¿Les dejaron explicar algo en algún momento? No, nada. Así que nos decía la policía que guarden silencio y nos llevaron directo a la PJ a maltratarnos. Maltrato es una palabra muy ligera para lo que realmente sucedió allí dentro. Ellos fueron torturados, vejados y obligados a confesar un crimen que no cometieron. Cogían, nos pateaban, nos daban en la cabeza. Y después de eso nos llevaron uno a uno a un cuarto. Más o menos escuchaba y nos llevaban uno a uno a un cuarto. Para torturar allá nos decían que nos iban a meter el palo. ¿Que les iban a meter un palo? Sí. Y en eso creo que mi amigo Luis Casa
creo que estaba un poco mal del brazo y le habían cogido y le habían trozado el brazo y él ya no aguantaba. Y él le había dicho, si dices la verdad, vos te vas, los otros se quedan. Di nomás aunque ellos se quedan, pero no hacía nada. Y él, de tanto dolor que ya no aguantaba, se había culpado, pero no porque era, sino que del dolor. Me torturaron, me torcieron el brazo, me pusieron el cable. ¿Cómo fue eso de ponerte el cable? ¿Cómo? El cable me pusieron en la punta del dedo, me hicieron pasar corriente, un poco. Me torturaron y me asfixiaron con una funda. Me taparon la cara y me asfixiaron, y diciendo que diga la verdad. Y pusieron dentro de la funda el gas. Sentía que me moría y tuve la razón de decir la palabra que yo fui. Entonces, pero nunca fui. La confesión sacada a la fuerza fue la mayor prueba para inculparlos. Los agentes policiales dejaron en manos de los fiscales a sus presas, quienes no tomaron en cuenta los videos de los celulares, hicieron caso omiso de los testigos que habían estado con los muchachos ese día y creyeron en la versión de la víctima de violación, quien afirmaba reconocerlos únicamente por el sonido de su voz. El juez le pregunta, ¿usted le conoce a los muchachos? Que no, entonces, ¿por qué razón le coge? Entonces, ¿por qué les reconoce? Entonces, por la voz, dice. Supuestamente que nos conoce por la voz y la risa. Que la voz dice que nunca, como han sido encapuchados los señores, que nos conoces por la voz y la risa, supuestamente. Pero no sé si será factible conocer por la voz. En el juicio también se presentó como prueba un informe de ADN que de manera confusa los involucraba, aunque posteriormente se demostró que el informe no estaba bien realizado. Lo cierto es que los 4 muchachos fueron sentenciados a 12 años de prisión por violación y su suerte fue echada. Todos ellos hicieron lo imposible por defenderse. Sus familias de bajos recursos vendieron lo que tenían, animales, terrenos, vehículos, pero nada sirvió. Estábamos casi ya resignados porque nuestra familia ya no tenía recursos ni nada, se vendió todo y ya no sabíamos a quién acudir, ya estábamos casi resignados a pasar este tiempo. Pasaron 4 largos años encerrados, pero apareció una persona que cambiaría su destino. Su nombre es Sami. Ella es periodista y un día, haciendo un reportaje, se encontró con la mamá de Fernando. La mujer, que tenía una discapacidad, le rogó que ayude a su hijo prisionero. Sami decidió investigar. Tardé creo como 8 días en leer no sé cuántos expedientes, que eran, no recuerdo, pero bastante grande. Y bueno, me di cuenta que el proceso no estaba llevado debidamente. Se dio cuenta de todas las ilegalidades cometidas en el proceso y acudió a la Defensoría Pública. Desde allí se pidió la revisión de la sentencia, uno de los recursos más difíciles de conseguir en derecho porque se exige que se presenten nuevas pruebas. Se siguió casi un año de juicio. Nos hicieron un nuevo examen de ADN y en ese nos vino la sorpresa de que estábamos inocentes. Nos llevaron a un juicio en Quito. Con el nuevo peritaje de ADN y la versión de algunos testigos, se demostró que ninguno de los chicos estuvo involucrado en la violación. 4 años y medio después, recuperaron su libertad. Y cuando ya a los 3 días ya llegó la noticia y ya nos avisaron, sabe que ya te dieron la libertad. Durante toda la entrevista, Marco contuvo las lágrimas, pero es algo que no logra superar. Cuando tú te acuerdas de ese día, cuando a ti te dieron la libertad, te da ganas de llorar. Claro. Explícame, ¿qué sientes ahorita dentro? Un gran remordimiento, iras. Al mismo tiempo, no sabía. Era una emoción, una gran alegría de otra vez voy a ver la calle. Era una emoción intensa.
Luis también tiene muchas cosas dentro, a pesar de que han pasado 12 años desde su tortura. Yo hasta ahorita, o sea, sí me siento mal, o sea, me siento traumado. Como a veces cuando veo yo hacia la policía, a veces tengo miedo yo. De repente vuelva a pasar lo mismo. Entonces, ya igual, mis padres, no, somos pobres nosotros, mis padres, vendiendo los terrenitos que ellos tenían, los animalitos, y aún así los jueces avanzaron a sacar. Fernando, en cambio, quiere mirar para adelante, pero sabe que el tiempo perdido no se puede recuperar. ¿Tú sientes que la vida se te dañó? Sí. Toda mi juventud terminé en la cárcel. Toda la juventud terminé en la cárcel. No he visto crecer a mi hermano pequeño cuando se quedó. No he vivido con mi mamá. O sea, sí me dañó moralmente. La afectación psicológica provocada por una mala práctica judicial y por delitos en contra de los derechos humanos conllevó a que 3 de los 4 afectados interpusieran una demanda contra el Estado ecuatoriano. Sin embargo, esas demandas van 7 años en las Cortes Nacionales sin ningún tipo de resolución, lo que demuestra un retraso injustificado de justicia. Ya estamos casi 7 años que se empezó el juicio y no se ha dado ningún resultado. Nosotros los abogados nos dijeron que hagamos eso porque estamos en nuestro derecho, porque la justicia estuvo mal. Para Wilson Camino, defensor público de los muchachos, hay una clara intención por parte del Estado de dilatar el proceso para que los demandantes se cansen y abandonen la causa. Los demandados tienen su derecho a defenderse, pero el crear una serie de incidentes es lo que ocasiona que vaya demorando el proceso, que no vaya a resolverse lo principal. Y eso origina, bien dice usted, que se dé una falta de justicia oportuna o un plazo razonable que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, porque un juicio no puede durar toda la vida. El Consejo de la Judicatura es una de las instituciones demandadas por este caso. Pedimos una entrevista con algún vocero, pero se excusaron debido a que un pronunciamiento podría verse como una intromisión a la independencia de la función judicial. Sus argumentos fueron expuestos en un correo electrónico enviado a nuestro programa. El Consejo de la Judicatura es respetuoso de los principios de independencia judicial señalados en la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, a través de los cuales los administradores y operadores de justicia, en el ejercicio de su potestad, están sujetos a lo que determinan las leyes vigentes en el país. Por tal razón, la institución no puede referirse a ningún proceso judicial en particular. Han pasado 12 años desde que estos hombres fueron torturados y encarcelados injustamente. Los informes psicológico-forenses coinciden que ellos tienen un grave sufrimiento espiritual y por tanto un grave daño moral. Incluso uno de ellos fue víctima de una agresión sexual cuando los agentes policiales le introdujeron 2 veces un palo por el ano durante la tortura. Ante esto, el Estado tiene que responder, no solo por un tema de justicia, sino porque su silencio se traduce en impunidad. Quisiera que se haga justicia y que les haga justicia contra estos jueces, los policías que nos hicieron todo esto, que les den de baja, no sé. En esta historia existen servidores públicos que cometieron delitos, otros que cometieron errores, otros que están dilatando la justicia y también otros que defienden a personas que lo único que les queda es la dignidad. Lo cierto es que si el Estado no resuelve pronto este problema, las Cortes Internacionales lo harán. Y una vez más, tendremos que aceptar que en materia de derechos, este país tiene todavía mucho que aprender. Al volver, la rehabilitación del sistema ferroviario ecuatoriano en crisis. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad.
Un proyecto demasiado grande, se pensó que iba a tener muchísimo éxito, creo que se pensó más en recuperar algo histórico. Una conclusión de que el tren, si no aparecen nuevas alternativas, estaría en riesgo. En 2009 se iniciaron los estudios para rehabilitar el sistema ferroviario en Ecuador. El costo para ponerlo en funcionamiento superó los 400 millones de dólares. Y de acuerdo a cifras oficiales, desde 2016 hasta julio de 2018, la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador perdió más de 25 millones, haciendo que el costo operativo sea mayor al de sus ingresos. A pesar del prestigio internacional por servicios como los del tren crucero, calificado en 2018 como el mejor de Sudamérica, las autoridades consideran que resulta imposible su mantenimiento y barajan opciones que van desde el cierre de rutas hasta la concesión con el sector privado. ¿Cuál es el escenario ante estas cifras? ¿Qué pasará con las poblaciones que dependen del paso del ferrocarril? Una visión 360 al tren subsidiado. La historia del tren en Ecuador inició en 1861, cuando García Moreno decretó su construcción. Pero tuvieron que pasar casi 50 años para que Eloy Alfaro diera por concluida la obra y la convirtiera en símbolo de la Revolución Liberal. Sin embargo, el ferrocarril fue decayendo a partir de los años 50, cuando se empezaron a construir carreteras y los autos pasaron a ser el medio principal de transporte. Durante el gobierno de Rafael Correa se inició el proyecto para la recuperación de la red de ferrocarriles, que concluyó en el 2013 con la inauguración en la estación de Chimbacalle en Quito, donde había llegado Eloy Alfaro un siglo atrás. Pero esta vez el ferrocarril tenía un enfoque diferente. Así se empezó a escribir un nuevo capítulo en la historia del tren. Una vez terminados los trabajos de rehabilitación de toda la línea férrea, con una inversión mayor a 400 millones de dólares, se esperaba que regresaran los buenos tiempos y que los vagones del tren se llenaran de pasajeros, que las estaciones se convirtieran en un espacio para los emprendedores y que los viajeros llevaran sus productos devolviendo el brillo que estas pequeñas poblaciones tuvieron durante los años dorados del ferrocarril. 6 años después de haber sido recuperado, el tren en Ecuador aún no puede sostenerse sin la ayuda del Estado. Ferrocarriles del Ecuador es la empresa pública que se encarga de la operación a lo largo de toda la ruta por donde pasa el tren. Para ellos, la visión de este proyecto tiene carácter social y no económico. Uno de los valores más trascendentes que tiene el ferrocarril del Ecuador es que es un monumento cultural histórico del Ecuador. Paralelamente fue creada como empresa pública y en su naturaleza intrínseca, si nosotros leemos su constitución, es una de naturaleza social, eminentemente social. Esto significa que su objetivo principal no es generar utilidades, sino aportar a la sociedad con el servicio del tren. Pero mantener su operación le cuesta al Estado y la empresa de ferrocarriles está lejos de ser autosustentable. Así lo demuestran las cifras. Sumados los 2 últimos años, perdió más de 25 millones de dólares. Solo el año pasado, sus gastos sobrepasaron 28 millones y sus ingresos apenas fueron de 13 millones, de los cuales 8 corresponden al aporte del Estado. Es decir, Ferrocarriles del Ecuador generó menos de 5 millones el año pasado.
Tiene un costo operativo muy grande porque es un tren histórico, es un tren antiguo que tiene algunas características que hacen que su operación sea sumamente costosa. Tiene un déficit todos los años entre la operación, el costo de operación y lo que recaudas en ventas por ingresos brutos de casi 11 millones aproximadamente. Esto hace que obviamente todos los años dé a pérdida y eso sumada a la primera inversión para poner el tren a funcionar. Cuando se rehabilitó y se invirtió alrededor de 380 millones de dólares en la red vial, se conocía que era un proyecto deficitario. Su tasa interna de retorno y su valor actual neto lo denunciaban como un proceso deficitario. Sin embargo, la valoración del aspecto cultural, histórico, trascendente de esta institución les llevó a hacer esa inversión. Se tenía previsto que el Estado debía subsidiar a Ferrocarriles del Ecuador, por ser un proyecto de carácter social y un patrimonio cultural histórico. En la actualidad, el aporte del Estado es mayor al 40%. La justificación de este gasto se encuentra en el artículo 57, numeral 13 de la Constitución, que dice que el Estado debe mantener, recuperar y preservar su patrimonio, y que proveerá de los recursos para el efecto. Sin embargo, por la situación económica del país, se están revisando las cuentas de todas las empresas públicas, fusionando instituciones, despidiendo funcionarios y eliminando subsidios. En el 2015, el gobierno creó la empresa pública EMCO para coordinar a las demás empresas públicas. La política de EMCO exige que todas las instituciones a su cargo deben tener un mínimo de sustentabilidad. EMCO nos exige resultados de costo-beneficio. O sea, si es que el beneficio no da por lo menos sustentabilidad, autosustentabilidad al proceso, pues estamos en problemas. Lo que EMCO exige es lo que está establecido dentro de sus reglamentos y sus normas y no tiene excepciones, como deberían considerarse en el caso de Ferrocarriles del Ecuador, porque eminentemente nuestra razón es social. Bienvenidos, heladitos de Salcedo, locro de papa, tecito de zunfo, chocolate. Nancy es una de las emprendedoras en la estación de Machachi. El proyecto del ferrocarril le cambió la vida. Hemos logrado dar fuentes de trabajo a otras personas también y también hemos logrado nosotros alcanzar nuestros sueños. Atiende a los turistas con el mismo entusiasmo con el que empezó, aunque las cosas han ido cambiando. Ahora solo hay trabajo los fines de semana. En realidad, los emprendimientos que estaban anteriormente ya no están. La cafetería casi no tiene muchos ingresos, son asociaciones que se han tenido que retirar porque no ha habido ganancias, solo ha habido pérdida prácticamente. Es consciente que el negocio está teniendo dificultades porque ha sido testigo de la dura situación del resto de emprendedores locales. Buenas tardes, bienvenidos. El proyecto empezó ofreciendo a los turistas la posibilidad de 8 rutas, de las cuales 2 han sido canceladas definitivamente, y las demás están siendo evaluadas bajo parámetros de costo-beneficio. Incluso, algunas de ellas han tenido que detener su operación temporalmente porque los materiales de los durmientes no cumplieron su tiempo útil. El producto icónico, sin lugar a dudas, es el tren crucero, galardonado en varias ocasiones como el mejor tren de lujo de toda Latinoamérica, pero no es rentable. Sus gastos de operación son muy altos, al igual que el valor que tiene que pagar el pasajero. El precio por el tour de 4 noches es de $1,735 por persona. Cuando cuesta mucho, normalmente tienes que enfocarte en un mercado que paga mucho. Y eso no está pasando en el tren Ecuador. Si las cifras nos dicen que la gente está dispuesta a pagar hasta máximo $40, $50 a lo mucho por un día, ¿sí? Y está diciendo que el tren de $1,790 no está funcionando. El tren crucero apenas tiene 600 turistas extranjeros al año. Durante un año entero, ¿qué tanto está generando y qué tanto me está costando? 600 personas, ¿cuánto dejan en el año?
El tren, por ejemplo, que va a Machu Picchu, que va y viene todos los días desde Cusco, está desde $200 en adelante, pero claro, es la única manera de llegar a Machu Picchu. Es decir, tú para ir a Machu Picchu tienes que necesariamente ir en tren. Y Machu Picchu tiene más de 1 millón de turistas al año. Desde que terminó la rehabilitación, los recursos estatales han ido disminuyendo. En 2017, Ferrocarriles del Ecuador recibió $24 millones. Para este año, aspiran que el Estado les entregue al menos 10 millones. ¿Cuáles son las alternativas que tiene Ferrocarriles del Ecuador para mantener la operación del tren? 143,000 y pico aproximadamente de personas que hacen los tours de un día. Entonces, sí, eso te dice claramente que debes dedicarte al tour de un día y generar ahí los ingresos. Y el tren crucero, ¿qué hacemos con el tren crucero? Es decir, tenemos que darle más contenido, tenemos que hacerlos de otra manera, o tenemos que concesionar el tren, o esperar a que el Ecuador también madure como país y como producto turístico destino, que eso también está pasando. Es decir, en estos últimos años el país no ha tenido un crecimiento turístico como se decía que iba a tener. Es decir, estamos estancados en el 1,5 millones de turistas desde hace 5 años. No puede seguir manejando una inversión de $11 millones de flujo que tiene que poner el gobierno todos los años. Esto es inmanejable. Y en turismo, en el Ministerio de Turismo, tenemos un problema de presupuesto. Entonces, el tren crucero jamás va a tener el flujo que necesita para ser rentable si es que desde el lado de la promoción y el desarrollo del ministerio no se invierte. La alternativa es que quede simplemente ferrocarril por hacer una comparación como un museo, en cuyo caso el Estado debería proveer de lo más elemental como elemento patrimonial para que quede simplemente como museo. Porque es necesario transparentar al conocimiento de los demás lo que significa el utilizamiento del ferrocarril. Porque si solo le juzgo en la medida de costo-beneficio, bueno, ahí sí tendríamos una conclusión de que el tren, si no aparecen nuevas alternativas, estaría en riesgo. Son varias las opciones, pero por lo pronto no hay nada en concreto. Un proyecto histórico de más de un siglo, que ha sido altamente reconocido, se tambalea por las dificultades económicas. Ahora habrá que esperar qué acciones tomarán las autoridades para ver cómo continúa esta historia. La del tren, que unió el país y llevó desarrollo a sus poblaciones, que surgió de la más épica hazaña de ingeniería, que tuvo su auge y caída, y se volvió a levantar para ser reconocida en el mundo como un proyecto único. Al regresar, no se pierda el color y la algarabía de uno de los grandes intérpretes de la música popular en Ecuador. Esto es Visión 360, sexta temporada. Una voz imponente y educada marcará el compás que hará que su cuerpo se mueva solo. Dije para todas, para todas. Los instrumentos y las notas musicales afinadas decorarán el repertorio de este cantante cuyo nombre ya está consagrado. Es uno de los grandes exponentes de la música popular ecuatoriana. Durante 50 años, Gustavo Velázquez ha recorrido el Ecuador y diversas partes del mundo para poner a bailar y cantar a miles con sus melodías y letras. Ha representado al país en festivales como el de la OTI en 1987 y su talento lo ha llevado a ser la voz principal de las orquestas más renombradas en las últimas décadas. Hernán Higuera nos lleva por un recorrido musical hasta lo más íntimo de Gustavo Velázquez, el amo de la cumbia. Una voz imponente y educada marcará el compás que hará que su cuerpo se mueva solo. Dije para todas, para todas.
Los instrumentos y las notas musicales afinadas decorarán el repertorio de este cantante cuyo nombre ya está consagrado. 4 generaciones bailan con él durante medio siglo. Interpreta 1200 canciones y tiene grabados 100 discos. No en vano se lo ha llamado el amo de la cumbia. Muy desesperada, preguntando por su hijo. Para todos esta voz es conocida. Es de Gustavo Velázquez, un hombre que no para de cantar. Lo ha hecho durante 50 años y ha forjado su trayectoria en plena comunión con su público. En el seno del humilde hogar de Ricardo Velázquez y Emma Vázquez nació el pequeño Gustavo, heredero del talento artístico de sus padres, él guitarrista y ella cantante. Yo cantaba boleros, cantaba toda clase de música. Música nacional principalmente. Música nacional. Siempre íbamos a los festivales con el peladito. Así es que él también se animaba desde chiquito. Se animaba él también a moverse y todo. Entonces ahí aprendió él también a bailar, a moverse. Los profesores ya lo tomaban en cuenta por el gusto que tenía por la música, por recitar, como le ve ahí. Recitaba, cantaba, muchas cosas. El pasillo, el bolero, las guitarras y los escenarios siempre fueron elementos importantes en su vida. Eran los primeros pasos de una fructífera carrera artística cantando baladas y música nacional. Bueno, yo creo que nací cantando, ¿ya? Porque 3, 4 años yo cantaba con la radio. Hasta los 8 años que yo tuve, empecé un curso de música nacional. Aprender a cantar los pasillos que ya los tarareaba, repasar todo lo que era la música ecuatoriana. Albazos, sanjuanitos, pasillos, valses. Y hasta los 12 años tuve el gusto de tener unos maestros muy importantes en Radio Nacional del Ecuador, que era la que recibía preprofesionales y los graduaba como profesionales. ¡Que suenen las manos! ¡Que suenen las manos! ¡Cha, cha, cha! Entre festivales y presentaciones como aficionado, Gustavo Velázquez llegó a integrar dúos y varios grupos musicales, hasta que le llegó el encuentro con Don Medardo y sus Players. A los 14 años de edad, yo cantaba en un grupo que se llamaba The Five Beatles, ¿no? Los 5 Guillermos en inglés. Entonces, a ese tiempo llegan los Players a Quito, invitados por Medardo, y les hacía falta un cantante romántico, un conguero y un bajista. Entonces, el cantante romántico fui yo, el conguero Hernán Martínez y el bajista el Tocho Chávez. Ahí formamos los 7 que eran necesarios para fundar Don Medardo y sus Players. Entonces teníamos baile el fin de semana y yo estaba solo, ¿no? Entonces le digo a Medardo, yo no he cantado cumbias. Dice, no te preocupes, es lo mismo que tú haces cantando música, la que tú cantas, pero bailando. Entonces empecé a cantar cumbia. ¿Qué sonaba en ese instante, en ese momento? ¿Qué temas? En ese tiempo los guaguancó, la música de los guaguancó. En ese tiempo, pues, era la cumbia colombiana, con varias orquestas. ¿Recuerda algo? Así como para llevarle a la gente a ese momento. Sí, por ejemplo, es en Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. Esa es parte del primer y segundo long play que hice con Medardo. Se baila en Barranquilla y también en Maracaibo, cerca de Cartagena. Ahora mismo se apresta a una nueva gira. Tiene una presentación. El destino será Cotacachi en Imbabura
y nos permitió acompañarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Qué gusto, muy bien. A sus 70 años de vida es muy jovial, de diálogo ameno y humor fino. Siempre canta con orquesta pero viaja sin ella, pues solo los privilegiados como Gustavo pueden tener una en cada rincón del país y son ellas las que se adaptan a su repertorio. Para mí una dicha enorme porque se sigue, la cumbia no muere y la cumbia andina no muere. Es algo maravilloso porque yo estoy en cuatro generaciones. Que Dios me bendice, ¿no? La preocupación antes de cada presentación es entendible porque en el escenario hay cosas que pueden escapar de su control. Ya le ha pasado. Tocamos ahí en el Ejido, donde ahora es la Casa de la Cultura. Entonces en uno de esos brincos se me rompió el pantalón. Los recuerdos son la base de su trabajo. Él vive de ellos. Lo hace feliz, porque la gente no lo olvida, dice. En el trayecto recuerda su triunfo en OTI, lo que lo catapultó a la fama nacional e internacional. Y vengo al Ecuador y en Ecuavisa gano el primer lugar y de ahí represento al país en el Festival de la OTI 87 en Lisboa, Portugal. Mi amigo El Condor, autor y compositor Romeo Caicedo, intérprete Gustavo Velázquez. Te nudo en la garganta que me quiero desatar. Por mis venas corren vidrios y aquí en mi pecho hay un volcán. De la hiela más amarga me invitaron a beber y por ser un insensato envenenaron mi miel. Mi hermano José Miguel cambió el cerro por la ciudad y en la lucha tuve el honor de empatar al primer lugar con Venezuela. En ese festival hubieron 2 empates, al primero y al tercer lugar. Al tercer lugar España y México y al primer lugar Venezuela y Ecuador. ...24 países concursaron. 550 millones de espectadores en Europa y Latinoamérica observaron a este artista a través de la televisión. No era una competencia fácil. Volvemos al presente. Y antes de llegar al escenario, Gustavo nos cuenta que él aprendió algo que la música actual ha olvidado: el respeto al público. La corbata ya casi no se usa, pero yo creo que sí se debe usarla. Se debe usar por respeto a quienes por un lado pagan para verlo a uno, para oírle a uno. Y yo pienso eso y siempre voy bien vestido. Una institución musical con nosotros y con su presencia. Con ustedes, el internacional Gustavo Velázquez. Desde el escenario se impone el ritmo. Se anima al más triste y, como decíamos al inicio, el cuerpo empieza a moverse solo. Todas las generaciones acompañan al artista. Una hora y media de show y siempre queda la sensación de que falta mucho más. Así, de escenario en escenario ha transcurrido medio siglo de carrera para Gustavo Velázquez y su inconfundible voz.
Pocos son los momentos para estar en casa, y cuando los hay, él se los disfruta al máximo. En un diálogo más íntimo, con lágrimas en los ojos, nos cuenta que la vida, a más de triunfos, también le ha dado fuertes impactos. Uno de ellos, el accidente de su hijo Ángel. En sus 12 años de vida, tuvo un accidente y en el cual se fracturó la lumbar 2 y 3 y quedó sin poder mover nada de la cintura para abajo. Su hijo Ángel es parte de sus planes y proyectos artísticos, porque en el futuro inmediato se verá y escuchará lo que en esta casa es la herencia del talento. Ángel Velázquez en la primera voz y en la segunda su padre Gustavo. Los dos preparan un repertorio musical que promete. Yo te daré con mi pasión las blancas perlas de mi mar y las estrellas con el sol pondré yo cerca de tu altar. Yo sufro y lloro por tu amor y para mí la vida es cruel, que ya no puedo más vivir sin tu cariño, sin tu amor, que ya no puedo más. Así es la vida de este artista, agradecido con todo lo que le ha proveído. El dolor que me domina y el pesar que siento. Ahora sí. Velázquez siempre está de gira. Recorre costa, sierra y oriente para rendirle el culto a la cumbia andina, para encender lo que se conoce aún como fogata bailable, y con el grito a viva voz queda la promesa a su público de que mientras él viva, el tiempo no sepultará este ritmo, que enfrenta las tendencias modernas y se impone con el sonido original de los instrumentos y el ímpetu de su orquesta. No se vaya, aún tenemos más. Esto es Visión 360, periodismo desde todos los ángulos posibles. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Cuestionada. No existe otra palabra para definir esta megaobra. Es que por aquí casi todo está en duda. Costos, plazos y una construcción con severas fallas técnicas. Lamentablemente la situación es dramática en el terminal de Cuenca, que es parte del sistema del poliducto Pascuales-Cuenca. Un sobreprecio de más o menos un 150%. Pero más allá de eso, el problema es que se está haciendo una obra que no va a servir. Si es que se desmorona esto, pues ya, se acabó la obra. Y nos quedamos con la tubería desde Pascuales a Cuenca. Nosotros esperamos de que se dé una solución, porque nosotros lo que hacemos aquí es distribuir el combustible según las necesidades de todos los usuarios. Independientemente de sea por poliducto o por transferencia, Petroecuador tiene que cumplir con su papel de abastecedor de combustible. Un escenario donde podemos todavía mantener el terminal de Cuenca operativo y un peor escenario que sería tener que considerar la construcción de un nuevo terminal. Así que saludo a todos los guerrilleros del Frente 48, del Frente 49, del Frente 15, del Frente 13. También te mandamos un saludo muy revolucionario a todos esos campesinos de la hermana República del Ecuador que diariamente también labran la tierra y escuchan la voz de la República. Pero yo no sabía manejar un arma porque yo soy un campesino aquí, pues. Cuando fui allá, pues me dio duro, pues.
pues ya lo entrenan a uno, ¿no? O sea, igualmente, pues sí. Sí, en verdad que cuando yo dije, no, yo no tengo miedo, pero en el momento que ya fue la acción, o sea, que comenzó primero, pues me quedé, como le llaman algunas palabras, tonto. En la frontera la paz no ha llegado. En la frontera la paz está lejos de llegar. Que los malos pensamientos que uno ya le enseñan fue a todo, a estornudar personas, a matar, pues, ¿no? Ayudamos a hacer minas. Mientras no le caiga un familiar a uno, uno dice, ah, las minas para los militares. Usted ya metió en esto y no hay nada que contar. Reclutan nuevos casi es como para ponerlos de carne de cañón. Y si el Estado sigue totalmente ausente, estos pueblos están condenados al exterminio. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.